San Petersburgo no duerme. Durante 72 horas, la ciudad más importante del noroeste ruso quedó envuelta en una oscuridad rota solo por las llamas, los estruendos de explosiones y el rugido constante de drones que nadie pudo detener. Para muchos, fue como observar el preludio de una catástrofe mayor. Una Rusia impotente, sorprendida por un golpe quirúrgico que Ucrania había estado preparando en silencio durante meses. Lo que comenzó en la noche del 12 de septiembre con un enjambre de aeronaves no tripuladas, pronto se transformó en un ataque coordinado que alteró la columna vertebral de la maquinaria bélica rusa. El regimiento número 14 de drones ucranianos había recibido una orden precisa: desatar una tormenta de más de 230 unidades de largo alcance contra instalaciones críticas dentro del territorio enemigo. La operación fue descrita por un oficial anónimo en Kiev como una sinfonía de precisión, cuyo único propósito era quebrar las arterias que alimentan la guerra rusa. Entre todos los objetivos seleccionados, uno resaltaba como un diamante oscuro: el terminal petrolero de Primorsk, en la región de Leningrado. No era un punto cualquiera en el mapa, sino el último eslabón del sistema de oleoductos del Báltico, un lugar por donde fluía gran parte del petróleo que Moscú vendía en secreto a terceros países para financiar la invasión. El ataque fue fulminante. Casi a medianoche, 30 drones descendieron en picada sobre la estación de bombeo y los barcos anclados en sus muelles. El estruendo hizo temblar los vidrios de las casas cercanas, y la bola de fuego iluminó la costa como si fuese un amanecer prematuro. Lo que sucedió después sería recordado como uno de los mayores golpes a la red clandestina de exportaciones energéticas del Kremlin. Según un informe filtrado al Kyiv Independent, 3 buques resultaron gravemente dañados. Se trataba del Kustoau, del Kaiyun y del FOS-4. El primero, un coloso capaz de transportar 700,000 barriles de crudo. El segundo, con una capacidad apenas menor, rondando el 1.400.000 barriles en conjunto con su gemelo. El tercero, más pequeño, pero aún así con espacio suficiente para almacenar 300,000 barriles. En total, casi 2 millones de barriles quedaron varados, imposibles de mover. Un portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano declaró: "Cada barril que no llega a los bolsillos de Moscú es una vida que logramos salvar en el frente. No se trata de hundir barcos, se trata de hundir la maquinaria de guerra". Lo intrigante es que 2 de esos buques, aunque operaban al servicio del Kremlin, no estaban registrados en Rusia. Sus banderas ondeaban con los colores de Sierra Leona, y en los documentos aparecían como propiedad de empresas de las islas Seychelles. Un disfraz perfecto para lo que la inteligencia occidental ya había bautizado como la flota en las sombras de Rusia. Esa flota clandestina, dividida en 2 categorías, la gris y la oscura, había sido creada como respuesta a las sanciones occidentales. Los barcos de la primera división fingían legitimidad, camuflados bajo registros legales en países lejanos, aunque todos sabían que su verdadero dueño era Moscú. Los de la segunda división eran más descarados. Navegaban sin sistemas de rastreo, manipulaban señales electrónicas y apagaban sus identificadores automáticos para volverse prácticamente invisibles. Un capitán de la Guardia Costera sueca, Joakim Hansson, lo explicó con crudeza al diario The Guardian. Es como si un ejército fantasma surcara el Báltico día y noche. Vemos embarcaciones que nunca habían aparecido en estas aguas, y ahora de repente las encontramos por decenas. Son viejas, oxidadas, y una chispa bastaría para provocar una catástrofe ambiental. La magnitud económica detrás de esa flota era escalofriante. Una revista especializada en transporte marítimo reveló que Moscú había invertido al menos $14,000 millones en adquirir buques de segunda mano, muchos de ellos al borde del colapso técnico. El retorno de esa inversión era mucho mayor, y cada día que estos barcos navegaban significaba millones frescos entrando al presupuesto bélico ruso. Pero la noche del 12 de septiembre cambió el equilibrio.
Las explosiones no solo dañaron 3 embarcaciones clave, también dejaron inoperativas 2 de las 4 estaciones de carga del puerto, lo que representaba un golpe directo a la mitad de la capacidad total de Primorsk. Oleoductos perforados, bombas averiadas y sistemas eléctricos quemados convirtieron la instalación en un escenario de caos. En Moscú, la reacción fue inmediata pero desordenada. El vocero del Ministerio de Energía se apresuró a declarar que los daños eran mínimos y que la actividad se reanudaría en cuestión de horas. Sin embargo, imágenes satelitales publicadas días después mostraban largas columnas de humo y barcos inmóviles, incapaces de zarpar. Mientras tanto, desde Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky lanzó un mensaje directo a la comunidad internacional. Las sanciones más rápidas, las que de verdad hieren al agresor, son aquellas que incendian sus refinerías, que paralizan sus puertos y que apagan sus oleoductos. Cada chispa que arde en su infraestructura es un día menos de guerra. Los analistas militares comenzaron a elaborar listados sobre las consecuencias inmediatas del ataque a Primorsk. Reducción de la capacidad de exportación rusa en al menos un 50%. Pérdida temporal de 3 embarcaciones con capacidad conjunta superior a 1.700.000 barriles. Impacto psicológico en la tripulación y en los operadores portuarios, obligados a evacuar bajo fuego. Señal inequívoca de que Ucrania podía alcanzar cualquier instalación en territorio ruso, incluso a cientos de kilómetros de la frontera. El detalle más inquietante fue la tecnología utilizada. Aunque Ucrania nunca confirmó qué tipo de dron había empleado, varias fuentes coincidían en que podría tratarse del UJ-22 modificado, un modelo con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, y una cabeza explosiva capaz de arrasar instalaciones industriales enteras. Con esa capacidad, la advertencia era clara. Ningún objetivo estaba fuera del alcance de Kiev. 3 días después, el 15 de septiembre, las autoridades rusas seguían sin mover los barcos dañados. El Kustoau, de hecho, había sufrido una serie de explosiones internas que obligaron a evacuar a sus 28 tripulantes. No hubo víctimas mortales, pero la nave quedó inutilizable. Para Ucrania, aquello era más que suficiente. El daño material se combinaba con un efecto propagandístico. Demostrar que la supuesta invulnerabilidad rusa era un mito. En palabras de un oficial de inteligencia ucraniano filtradas a la prensa, no necesitamos hundir la flota completa. Solo basta con demostrar que podemos hacerlo cuando queramos. Y como si eso no fuese ya devastador para Moscú, 2 días después, el 14 de septiembre, un nuevo enjambre de 80 a 90 drones fue lanzado hacia otro objetivo clave, la refinería de Kirishi, a menos de 100 kilómetros de San Petersburgo. Esta planta, responsable de procesar cerca del 6% de la capacidad nacional, no solo abastecía al ejército, también era la fuente principal de gasolina y derivados para la propia ciudad de San Petersburgo, una de las más ricas del país. 2 drones impactaron en la torre de craqueo, el corazón de la instalación. La explosión generó una nube con forma de hongo visible desde kilómetros a la redonda. El gobernador regional, Alexander Drozdenko, intentó restar importancia declarando que el incendio había sido causado por restos de drones abatidos por la defensa aérea rusa y que las llamas fueron controladas en pocas horas. Sin embargo, imágenes satelitales y testimonios locales contradecían esa versión, mostrando estructuras destruidas y tanques de almacenamiento en llamas. El golpe a Kirishi significaba algo más profundo. Por primera vez, la guerra tocaba directamente el estilo de vida de los habitantes de San Petersburgo. Si las colas kilométricas para conseguir combustible ya habían comenzado en regiones pobres del país, ahora la escasez estaba a punto de afectar a una élite acostumbrada a vivir lejos del campo de batalla. En su discurso nocturno, Zelensky fue categórico. Si el Kremlin insiste en alimentar esta guerra con petróleo y sangre, nosotros haremos que cada gota de ese petróleo se convierta en humo. Rusia debe entender que ningún lugar es seguro. Mientras tanto,
La pregunta que se repetía en los pasillos del poder en Moscú era la misma. ¿Cómo logró Ucrania penetrar tan profundo y con tanta precisión? El silencio en la frontera se volvió más pesado con cada día que pasaba. No se trataba solo del frío cortante que golpeaba a quienes patrullaban esas tierras heladas, sino de la sensación latente de que algo estaba a punto de estallar. Los informes que llegaban desde los puestos avanzados hablaban de luces extrañas en los bosques, de movimientos rápidos en la noche y de apariciones fugaces que desaparecían como sombras entre la nieve. No había pruebas concluyentes, pero todo apuntaba a que una red silenciosa se estaba desplegando, pieza por pieza, bajo la superficie. Las autoridades lituanas comenzaron a interceptar mensajes encriptados que no parecían pertenecer a ninguna facción oficial. Eran códigos complejos, transmitidos en frecuencias irregulares, como si alguien estuviera jugando un juego del gato y el ratón con sus sistemas de inteligencia. Lo más inquietante era que esos mensajes no provenían solo del lado ruso. Algunos parecían originarse desde dentro del propio territorio lituano. La pregunta era clara. Había infiltrados ya operando desde adentro. El hallazgo de un vehículo abandonado en una carretera secundaria reforzó las sospechas. En su interior no había documentos ni rastros de identidad, solo un maletín metálico con dispositivos electrónicos alterados. Los técnicos descubrieron que se trataba de un sistema capaz de interferir con comunicaciones militares de corto alcance. El hecho de que estuviera escondido en un vehículo de apariencia civil dejaba al descubierto un plan mucho más grande. Alguien estaba preparando el terreno para bloquear, manipular o incluso falsificar mensajes en caso de un conflicto repentino. La tensión crecía en las pequeñas aldeas cercanas a la línea fronteriza. Agricultores y residentes juraban escuchar ruidos metálicos en la madrugada, como si maquinaria pesada se desplazara en los bosques cercanos. Sin embargo, cuando las patrullas llegaban, no encontraban nada más que huellas borradas por la nieve. Era como si un ejército invisible estuviera ensayando en secreto bajo la mirada del enemigo. En Vilna, la capital, las reuniones a puertas cerradas se multiplicaban. Los pasillos del Ministerio de Defensa se convirtieron en un hervidero de rumores. Algunos oficiales insistían en que todo era parte de una estrategia psicológica. Rusia buscaba sembrar miedo, desgastar los nervios de la población y provocar errores antes de un movimiento real. Pero otros, más realistas y menos optimistas, señalaban que el enemigo ya había probado esas tácticas en el pasado, y siempre antes de lanzar un ataque sorpresa. Las filtraciones de inteligencia internacional empeoraban la situación. Documentos provenientes de agencias aliadas sugerían que en el lado ruso se estaban entrenando unidades especiales en técnicas de sabotaje urbano. No se trataba de una guerra abierta con tanques y misiles, sino de un golpe quirúrgico: cortar energía, bloquear comunicaciones, infiltrar comandos y desatar el caos desde adentro. Un escenario de pesadilla para un país pequeño que dependía de cada segundo de coordinación para resistir. Las primeras pruebas tangibles llegaron con un apagón repentino en una base de comunicaciones estratégicas. Los generadores de respaldo fallaron en cadena, como si alguien hubiera anticipado cada uno de sus sistemas de seguridad. Aunque oficialmente se informó que se trató de un error técnico, en los pasillos militares nadie dudaba de que había sido un ensayo enemigo. Lo más aterrador era que, de haber ocurrido en un momento de crisis real, las fuerzas lituanas habrían quedado incomunicadas durante horas cruciales. Mientras tanto, en las calles, la tensión comenzaba a filtrarse entre los ciudadanos. Algunos notaban la presencia de extraños en cafés y estaciones de tren, hombres y mujeres que parecían turistas, pero que nunca interactuaban con los locales, siempre atentos, siempre en silencio, siempre mirando. El servicio secreto elaboró perfiles sospechosos, agentes encubiertos que entraban con identidades falsas, utilizando documentos tan perfectos que parecían imposibles de detectar. ¿Cuántos ya estaban infiltrados en el corazón mismo de la sociedad lituana?
Los rumores de sabotaje psicológico se confirmaron con un hallazgo inquietante. Panfletos anónimos que circulaban en barrios de la capital, escritos en ruso y lituano, que incitaban al miedo y a la desconfianza hacia el propio gobierno. Decían que no había posibilidad de resistencia, que la frontera ya estaba perdida, que lo único sensato era rendirse. Una estrategia vieja, pero efectiva. Quebrar la moral de un país antes de disparar el primer tiro. En paralelo, los satélites aliados detectaron un movimiento inesperado. No era el típico despliegue militar visible con columnas de vehículos y tropas masivas. Lo que se registraba eran pequeñas caravanas que se desintegraban antes de llegar a la frontera, como si cada grupo se dispersara para desaparecer en la nada. El mapa mostraba una constelación de micromovimientos diseñados para confundir. El verdadero objetivo seguía oculto. Lo más desconcertante ocurrió cuando se interceptó una comunicación que parecía provenir de una fuente aliada, pero que en realidad era falsa. La voz, perfectamente imitada, pedía a una unidad fronteriza que se replegara hacia el interior. Si la orden se hubiera obedecido, se habría abierto un corredor perfecto para un avance enemigo. Por fortuna, un oficial desconfiado verificó los códigos y detectó la manipulación. La revelación fue aterradora. Alguien ya tenía la capacidad de duplicar las órdenes oficiales con precisión casi imposible de rastrear. La paranoia se apoderó de todos. En cada oficina, en cada cuartel, se repetía la misma pregunta. ¿Quién está con nosotros? ¿Y quién está trabajando para ellos? El enemigo no solo estaba en el otro lado del río helado, tal vez ya se encontraba dentro, camuflado, esperando la orden para actuar. Lo que vino después elevó el miedo a un nivel nunca visto. Una serie de explosiones menores ocurrió en depósitos de combustible cerca de la frontera. No causaron grandes daños, pero sí enviaron un mensaje claro. Podemos tocar donde queramos, cuando queramos. Los investigadores encontraron restos de dispositivos artesanales, lo suficientemente sofisticados para evadir los sistemas de detección, pero no tan destructivos como para considerarlos un ataque formal. Era una advertencia calculada, un recordatorio de que el verdadero golpe estaba por venir. Los analistas internacionales comenzaron a dibujar escenarios sombríos. Uno de ellos describía lo que llamaban la tormenta perfecta. Primero, un sabotaje masivo a las comunicaciones y a la red eléctrica. Luego, la infiltración de comandos disfrazados de civiles, tomando puntos clave. Finalmente, un ataque relámpago desde el otro lado de la frontera, ejecutado en menos de 48 horas. Un plan que no solo pondría en jaque a Lituania, sino a toda la estructura defensiva de la OTAN en la región. Las sospechas de complicidad interna no tardaron en estallar. Se descubrió que ciertos contratos de mantenimiento en instalaciones estratégicas habían sido otorgados a empresas pantalla vinculadas, indirectamente, a intereses rusos. Nadie lo había notado antes, porque los papeles estaban en regla y los dueños aparentaban ser empresarios comunes. Pero ahora quedaba claro. Alguien había preparado todo con años de antelación, infiltrando incluso la infraestructura civil, con piezas listas para ser activadas en el momento exacto. Los líderes europeos comenzaron a llamar con urgencia a Vilna, prometiendo apoyo, pero sabiendo que la primera línea de defensa ya estaba comprometida. En una reunión extraordinaria, se discutió la activación de planes de emergencia, incluyendo el despliegue de unidades aliadas en territorio lituano. Sin embargo, esa decisión implicaba un riesgo. Un movimiento tan visible podría acelerar el enfrentamiento que todos querían evitar. En los pueblos fronterizos, el miedo se palpaba en cada esquina. Los ancianos, que recordaban épocas de ocupación, hablaban en susurros de lo que veían venir. No será un ejército el que entre primero, serán sombras. Y esas sombras ya se movían, ya dejaban huellas invisibles, ya se sentían en la respiración contenida de toda una nación, que sabía que el reloj avanzaba inexorable hacia una noche decisiva. Señales inquietantes detectadas en la frontera. Apagones misteriosos en instalaciones estratégicas.
comunicaciones encriptadas que no corresponden a fuentes conocidas, vehículos abandonados con equipos electrónicos alterados, explosiones menores en depósitos de combustible, presencia de supuestos turistas que nunca interactúan con locales, panfletos anónimos que buscan quebrar la moral ciudadana, movimientos fragmentados de caravanas que desaparecen antes de llegar a la frontera, órdenes militares falsificadas con voces imitadas a la perfección. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Una transmisión clandestina irrumpió en las frecuencias de emergencia del país. Una voz distorsionada que parecía venir de ningún lado y de todas partes a la vez, lanzó un mensaje enigmático. Estamos aquí. Hemos estado aquí todo el tiempo. Cuando caigan las luces, sabrán quién controla el silencio. El mensaje duró apenas unos segundos antes de desvanecerse, pero fue suficiente para sembrar un escalofrío colectivo. Los altos mandos entendieron que no había más tiempo. Lo que hasta entonces era sospecha, ahora era certeza. El enemigo no estaba esperando en la frontera, ya respiraba dentro del país, oculto, listo para desatar la tormenta en el momento más oscuro. El aire se cargó de presagio. La frontera, antes solo una línea en los mapas, se transformó en un tablero donde cada movimiento podía decidir el futuro no de un solo país, sino de todo un continente. El juego de sombras apenas comenzaba, y nadie sabía si habría forma de detenerlo cuando la primera pieza cayera. Gracias por disfrutar del vídeo. Les deseamos una gran semana desde Europa de Acero. Nos encontramos en un próximo vídeo. Hasta entonces.